buenos días otra vez, porque ahora vamos a estar grabando, así que va a quedar en las casas igual que sus voces, así que cuidado, ¿ya? Entonces vamos a partir hoy día con el objetivo de la clase, que es interpretar el propósito comunicativo de textos literarios. La idea de este mes, en realidad, es hacer un reforzamiento, ¿ya?, de los objetivos priorizados de su año anterior. Entonces ahora estamos viendo como objetivos priorizados, pero de séptimo, ¿ya? Y vamos a reforzar todo este mes, a lo largo de toda la asignatura. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, por eso es interpretar el propósito comunicativo de textos literarios. Por ejemplo, si hablamos de textos literarios, ¿a ustedes cuáles son los tipos de textos que son literarios? ¿Alguno de ustedes? Vamos, si vinieron era para participar. Recuerden que tenemos los textos no literarios y los textos que sí son literarios. ¿Ya? Y por ejemplo, los no literarios teníamos las cartas, tenemos la noticia, tenemos los artículos científicos, ¿ya? Ese tipo de texto tenemos instructivos, ¿ya?, que son de carácter objetivo. Mientras que tenemos los textos literarios, que serían los subjetivos, que serían, por ejemplo, si tenemos las cartas y las noticias de un lado, ¿perdón? Sí, ahí tenemos los cuentos, los microcuentos, las novelas, los poemas, etc. Esos son los textos literarios. Por eso hoy día vamos a analizar un texto literario que vendría a ser un microcuento, ¿ya? Y la idea es que ustedes hoy aprendan a interpretar qué quiere decir este texto, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, si yo les digo que es interpretar, ¿qué se les viene a ustedes? ¿Qué es interpretar? Imitar a la otra persona. ¿Perdón? Imitar a alguien. ¿Imitar? Sí. ¿Ya? Imitar. ¿Imitar? Pero eso es como, casi como, ¿cuál era? ¿Como un reflejo de? Sí, generalmente. No, pero yo hablo más como, interpretar más bien es como, yo estoy hablando, estoy diciendo algo, o en este caso, esta persona escribió este texto, pero algo quiere decirles a ustedes, algo quiere transmitirles, pero a veces nosotros no lo entendemos como literal, ¿ya? Por eso uno tiene que aprender a qué quiere decir, qué quiso decir cuando me dijo tal cosa, ¿ya? Por eso es la idea que ustedes aprendan a interpretar. Ya, entonces, para eso vamos a poner como definición de interpretación, va a ser la siguiente, para que escriban. Interpretar, 2 puntos. O lo pueden poner como un globito al lado, así como al lado del cuaderno. Pero vaya a la página y ya lo ponemos aquí, lo pone aquí al lado. ¿Ve ahí, Lica? Justo ahí. Dice, interpretar es el proceso de comprender. Determinado hecho y darle una reflexión, coma, es decir, coma, Determinado hecho. y darle una reflexión, coma, es decir, coma, darle sentido o hacerlo significativo. Entonces, a partir de esta misma, hasta ahí no, punto para, ya, a partir de esta definición, dígame, es el proceso de comprender determinado hecho y darle una reflexión. Coma, es decir, coma, darle un sentido o hacerlo significativo. Ya. Entonces, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee una noticia,
el propósito comunicativo de esa noticia, por ejemplo, es informarlos a ustedes. ¿Se entiende? Mientras que a veces, por ejemplo, los poemas o los cuentos a veces puede ser el objetivo de, o lo que quiere hacer este autor es entretener, puede ser, o transmitir emociones en la poesía, ¿ya? O realizar una crítica social, ¿ya? Y por eso esa es la idea, que nosotros aprendamos a entender qué es lo que quiere decir en realidad ese texto, ¿ya? Y la idea es que durante todo el año, y como yo le había dicho cuando tuvimos clases el año pasado con los de séptimo, los que estuvieron en esa clase presente, la idea es que nosotros en realidad vamos a trabajar siempre habilidades, ¿ya? Vamos a aprender, por ejemplo, a interpretar, vamos a aprender a identificar las inferencias, vamos a aprender, esa es la idea, ese es el fuerte, porque eso es de aquí para adelante, y ustedes cuando hagan hasta la PDT, la idea es que ustedes aprendan habilidades para poder leer, para poder tener una buena comprensión lectora. Esa es la idea de lengua y literatura, ¿ya? Entonces, para eso, para poder comprender lo que dice el texto mismo, la idea es que nosotros siempre tengamos en cuenta que existen dos tipos de lenguaje presentes en todos los textos y en nuestra vida cotidiana, que es el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes había escuchado antes esas palabras? Parece que no. Por ejemplo, el lenguaje denotativo tiene que ver, en realidad, más que nada con los textos de carácter objetivo, que son las noticias, etcétera, instructivos, y que quieren transmitir ya tal cual lo que dice la realidad. Por ejemplo, me encuentro haciendo clases en el octavo básico. No tiene nada, es nada subjetivo, es lo que se está diciendo, ¿ya? El lenguaje denotativo es que se usa la palabra acorde a la realidad, ¿ya? No hay nada subjetivo, nada de interpretación. Mientras que el lenguaje connotativo hay que interpretarlo, ¿ya? Entonces el connotativo tiene que ver una forma figurada de emplear el lenguaje. Nosotros lo ocupamos todo el día. Por ejemplo, decimos, más vale de pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes también siempre decimos, esas cosas hay que interpretarlas. Por ejemplo, a ver, había algo que era como, ¿qué significa doméstico? Ladrón, ¿cierto? Pero si usted lo interpretó y lo dijo connotativamente, es un ladrón. Pero si nosotros vamos al significado real, ¿ya? A lo real, a lo denotativo, doméstico es un electrodoméstico, ¿cierto? Un aparato para... ¿Se entiende la diferencia? ¿Por allá la entienden? ¿Sí? O también decíamos en otro lado, era como Malaya. ¿Qué es Malaya? ¿Qué es Malaya? ¿Qué es eso? Dígamelo. ¿Ah? Dígamelo. Sí, no, dígamelo, a ver. Ya, pero por ejemplo, ya, acá la compañera yo la escuché que dijo que era un tipo de insulto, ¿ya? O tiene que ver con un carácter, con algo negativo, ¿cierto? Sí. Con algo malo. Pero en realidad, Malaya es un corte de carne. Es un corte de carne. Esa es Malaya. ¿Ves? Y, claro, y su cabeza mal pensada. Usted hizo ese carácter interpretativo, para que se den cuenta, si nosotros usamos esto todo el día, siempre decimos, de hecho, nosotros tenemos que interpretarlo, ¿ya? Por eso la idea que para aprender a interpretar, vamos a utilizar los siguientes pasos, ¿ya? Atención acá, vamos a ver los siguientes pasos para aprender a interpretar diversos textos y sobre todo este cuento que vamos a ver ahora. Dice, paso 1. Identificar los personajes principales de la narración. Es decir, vamos a leer y vamos a identificar cuáles son los personajes que están involucrados en la narración. Luego dice, identificar acciones principales que determinen la síntesis del relato. Vamos a decir, primero pasó esto, segundo pasó esto, tercero pasó esto. Ya vamos a ir haciéndolo paso a paso.
Luego dice, tercero, localizar o identificar palabras o frases claves que tengan un significado connotativo. Entonces, después de eso, vamos a buscar dónde hay eso que no sabemos qué significa, que tiene un doble sentido. Ese significado connotativo lo vamos a identificar en el texto. Y luego, a partir de esa frase connotativa, vamos nosotros a interpretarla, ¿ya? Y vamos a darle ese significado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, vamos a leer el texto. ¿Me siguen todos juntos? Dice, el espejo chino, el autor es anónimo. Un campesino chino, voy a leerlo del código. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz. Y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo. ¿Pero qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo. Y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. Y la madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. Y la madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, no tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿Ya se entendió el cuento? Ya, entonces vamos a aplicar los pasos. Dice, identificar los personajes principales de la narración. ¿Cuáles eran los personajes? El campesino y la mujer. Exacto. El campesino, su mujer, y podríamos poner también a la mamá o a la suegra. Vamos a poner a la suegra. ¿Cierto que estaba aquí? Entonces tenemos a la madre, a la mujer, el campesino. Y luego dice, identificar las acciones principales que determinen la síntesis del relato. Entonces podríamos poner uno, ¿cierto? Acá dice, el campesino chino se fue a la ciudad. Entonces esta sería nuestra primera acción. Igual nosotros la podemos hacer una síntesis, ¿cierto? Y podemos solo poner un campesino se fue a vender su cosecha a la ciudad. Punto. Luego dos, claro, se fue a celebrar la venta de, ¿cierto? Y luego tres, recuerda que tiene que hacer un encargo, ¿cierto? De su mujer, pero no se acuerda de qué. Cuarto, entrega el regalo a su mujer. Y quinto, la mujer observa el espejo, ¿cierto? Y se siente, ¿qué podríamos poner? Desconsolada, preocupada, ¿cierto? Y sexto, la madre de la mujer coge el espejo y le dice a su hija que no tiene de qué preocuparse. Entonces ahí tenemos las acciones, las dividimos en 6 todo el cuento. Y luego dice, localizar o identificar las frases o palabras que tengan un significado connotativo. ¿Dónde podemos encontrar esas palabras o frases? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tenemos, aquí dice que el campesino, después de beber y celebrar con su amigo largamente, se siente un poco confuso. ¿Qué quiere decir eso? Confuso. En el momento de regresar. ¿Qué será que después que alguien se fue, estuvo con su amigo ahí, ¿cierto? Celebrando y bebiendo, ¿cierto? Y ahora está un poco confuso. ¿Qué querrá decir eso? ¿Está como ebrio? Claro, en realidad está diciendo que está ebrio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí uno le puede dar otra interpretación porque
aquí lo está diciendo con otras palabras, diciendo que está un poco confuso, pero en realidad está ebrio, ¿cierto? Y como está tan ebrio, llegó al local a comprar y en verdad no se acordaba que tenía que llevar y compró un espejo. Pero la palabra clave en realidad es acá, ¿cierto? Cuando le dio el espejo, la mujer cuando hizo acá. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. Aquí tenemos, ¿cierto? En realidad la palabra clave o nuestra frase clave que tiene que ver con el microcuento. Que dice que en realidad, ¿cierto? La mujer toma el espejo, se mira y se comienza a llorar y empieza a decir, hay una mujer hermosa, mi marido la trajo, ¿por qué? ¿Qué querrá decir todo esto? De ahí podemos sacar ciertas conclusiones. Porque podemos decir, por ejemplo, que, como ya sabemos que son campesinos, a lo mejor no conocían los espejos, no habían llegado. Encontramos, a lo mejor existe desconocimiento de los espejos, nunca lo había visto. Y después también tenemos cuando se habla, ¿cierto? Que dice, habla la madre y habla también de que es una vieja. Entonces, para establecer ya, ahora que ya identificamos la frase clave, que la tenemos acá en el punto 4, o sea, en el punto 3, establecemos una conclusión. Y, por ejemplo, podríamos hablar sobre, que a lo mejor está hablando, por ejemplo, de la belleza, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la belleza. Y aquí estamos hablando de la belleza, pero lo efímera que es en realidad, ¿cierto? Porque vemos esta comparación entre que la hija toma el espejo y se observa, se mira y se encuentra hermosa, ¿cierto? Joven. Y luego dice, porque habla, ¿cierto? Dice que es joven. Y luego viene la madre y toma el espejo y dice que no, es una vieja. Y está hablando entonces sobre la belleza, sobre lo efímero que es la belleza, ¿cierto? La belleza en un abrir y cerrar de ojos cambia, ¿cierto? Es distinta. La edad, ¿cierto? Porque en realidad estamos hablando aquí porque dice que es cierto que es una mujer hermosa, ¿ya? Porque también estamos hablando que aquí, ¿cierto? Hablan sobre de la belleza como hermosura y la hermosa porque es joven. Entonces las personas que son viejas no son hermosas. Y todas sabemos ahora que todos somos hermosos, ¿cierto? Da lo mismo. La edad no tiene que ver con la hermosura. ¿Ya se entiende ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya, entonces vamos a dejar aquí, pero igual vamos a dejar grabado que esto es lo que yo les enseñé hoy, que tiene que ver con esta habilidad, y en WordClass va a quedar subido un archivo en PDF, en realidad ya lo subí, y ahí viene la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Entonces ustedes tienen que descargar esta actividad y nosotros mañana volvemos a tener clases. Entonces la idea es que ustedes todos vengan con su celular, con el PDF descargado, ¿ya? Y podamos trabajarla en el cuaderno mañana, ¿ya? Entonces la idea es más el texto, porque el texto es como una plana en realidad. Entonces las preguntas y todo eso lo vamos respondiendo en conjunto y hacemos la clase juntos. Pero el texto, la idea es que la tengan en el teléfono todos descargados para poder hacer la clase, ¿ya? O sea, ahí vamos a ponerle... Hay un mouse aquí, ¿hay cómo le paro? Ahí, vamos a poner...